Se da por agotada la legislatura del gobierno de Sánchez tras tumbarse en el Congreso los presupuestos generales del Estado. Segunda vez que ocurre en democracia. Se da por hecho un adelanto electoral que podría anunciarse este viernes o el lunes. Es difícil continuar una legislatura sin unos presupuestos y sin una mayoría suficiente en el Congreso, ¿no? Hemos valorado que podemos encontrarnos ante el quinto gobierno con el que hayamos de sentarnos en esta legislatura del Gobierno del Cambio en Navarra, es decir, quinto gobierno en España. El Gobierno de Barcos pone en marcha los planes de euskera para todos sus departamentos hasta 2021. El primero de ellos en dar el paso ha sido Relaciones Ciudadanas e Institucionales. Y ha comenzado la demolición del emblemático edificio de los antiguos cines Saide de Pamplona, donde se van a edificar viviendas. Las obras afectarán al tráfico entre Cortes de Navarra y Avenida San Ignacio. Ha muerto de un cáncer en su casa de Nueva York Iñaki Astondoa, una de las voces más emblemáticas de la canción navarra, con el mítico grupo de los Iruñaco. Después de enfrentarse al Segunda Bidasoa y al cuarto Ademar, tras la reanudación de la Sobal, el Betia Naitasuna recibe hoy al cuarto, al Granollers. Acaba así un difícil inicio de año ante un equipo catalán que ganó de 3 en la primera vuelta.